Quiero que por un momento imagines algo. Imagínate que el Dios que creó todo lo que existe, sí, el Dios que estaba antes que existiera el tiempo mismo, el Dios que no necesitaba que nadie para existir, un día decidiera entrar en su propia creación, pero no como un rey bajo un palacio, no como alguien que aparece desde lejos para simplemente ver lo que está pasando, sino que decidiera hacerse hombre, caminar por nuestras calles, a sentir hambre, a sentir cansancio, a llorar, a tener amigos, permitir ser tocado, que fuera rechazado y viví entre nosotros. Escucha esto, Juan lo escribió. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Te das cuenta lo que Juan está tratando de decir aquí? El mismo verbo que hablamos en el primer episodio, aquel que estaba en el principio, aquel que estaba con Dios, aquel que era Dios, aquel que por medio fueron hechas todas las cosas. Él se hizo carne, Dios se acercó, Dios entró en nuestra historia, Dios decidió habitar entre nosotros. Y esto, amigos, debe de cambiar completamente la manera en la que entendemos quién es Jesús. Porque Jesús no es simplemente un nombre que habló de Dios. No solamente es un gran maestro, no solamente es un profeta. Jesús es Dios acercándose a nosotros. Y hoy vamos a detenernos solamente en un solo versículo. Sí, en un solo versículo, en Juan 1:14. Pero te prometo algo. Si realmente entendemos lo que Juan está diciendo aquí, vamos a tener que mirar a Jesús de una manera completamente diferente. Porque tal vez hemos escuchado hablar muchas veces que Dios nos ama. Pero Juan nos va a mostrar hasta dónde llegó Dios para acercarse a nosotros. Esto es Juan 1:14. Y esto es, te presento a Jesús. Qué gusto que estés aquí. Esto es, te presento a Jesús. Un espacio en el que quiero que hagamos algo muy sencillo, pero muy profundo. Abrir la Biblia y conocer a Jesús. No solamente conocer lo que hizo, sino descubrir quién es Él, qué vino a hacer y qué significa seguirlo el día de hoy. Soy Arturo Villagómez y en este canal estamos recorriendo el Evangelio de Juan, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas. No tienes que hacerlo ahora mismo. Quédate, escucha, conoce el proyecto. Y si al terminar este episodio sientes que quieres seguir caminando con nosotros por el Evangelio de Juan, entonces quédate, suscríbete. Hoy, hoy estamos llegando a un versículo que, aunque solamente tiene unas cuantas palabras, puede cambiar completamente la manera en la que entendemos a Jesús. Es Juan 1:14. Dice, la palabra se hizo hombre y vino a vivir a nuestro mundo. Así que vamos a detenernos aquí, porque si los primeros versículos de Juan nos mostraron quién era Jesús antes de que viniera al mundo, este versículo nos va a mostrar algo impresionante. El Dios eterno decidió acercarse a nosotros y eso es exactamente lo que vamos a descubrir el día de hoy. Antes de meternos de lleno en Juan 1:14, quiero que hagamos una pequeña pausa, porque este versículo es tan importante que si simplemente lo leemos y seguimos adelante, podríamos perdernos lo que Juan realmente está tratando de decirnos. Así que quiero que recordemos solamente una cosa: ¿dónde estamos parados? Juan comenzó su evangelio llevándonos muchísimo más atrás que Belén. No comenzó diciendo, había una vez un niño que nació en Belén. No. Juan comenzó diciendo, en el principio el verbo era Dios. Y con eso nos llevó hasta la eternidad, antes de que existiera Belén, antes de que existiera María, antes de que existiera Belén, antes de que existiera José, antes de que existiera Israel, antes de Abraham, antes de Moisés, antes de David, antes de que existiera absolutamente cualquier cosa que haya sido creada. El verbo ya era.
Y Juan nos explicó que este verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Después nos dijo algo todavía más impresionante. Todas las cosas fueron hechas por Él. Todas las cosas fueron hechas por Él. Es decir, Jesús no forma parte de la creación. Jesús es el creador. Y después Juan nos dijo que en Él estaba la vida y que esa vida era la luz de los hombres. Entonces, hasta aquí Juan nos ha presentado a Jesús de una manera que rompe completamente nuestra manera normal de pensar. Porque cuando nosotros pensamos en Jesús, probablemente se va directamente a un hombre caminando en Galilea. Pensamos en sus discípulos, en sus milagros, pensamos en la cruz, pensamos en Belén, pero Juan quiere que antes de ver a Jesús caminando por las calles de Jerusalén, entendamos algo. Jesús existía antes que todo. Él es eterno, Él es Dios, Él es el creador, Él es la vida, Él es la luz. Y entonces Juan nos presenta un problema. Porque si Jesús era todo eso, ¿cómo llega hasta nosotros? ¿Cómo puede el Dios eterno entrar en la historia humana? ¿Cómo puede aquel que creó todas las cosas caminar dentro de su propia creación? ¿Cómo puede aquel que es espíritu hacerse visible? Y aquí es donde Juan 1:14 cambia completamente el panorama, porque Juan no decide simplemente que Jesús apareció. No, no dice, Dios mandó a alguien parecido a él. No dice que Dios envió un ángel. Eso no dice. No dice que Jesús solamente habló acerca de Dios. No. Juan está diciendo, y aquel verbo fue hecho carne. Y esta frase es enorme, gigantesca, porque significa que el mismo verbo que Juan acaba de describir como eterno entró en nuestra humanidad. El Dios que estaba en el principio entró en nuestra historia. El creador entró en su creación. El que tenía vida en sí mismo experimentó lo que significa vivir en un cuerpo humano. El que era luz vino al mundo que estaba en tinieblas. Y Juan quiere que entendamos que esto no es una idea abstracta. No estamos hablando de una filosofía. No estamos hablando simplemente de una doctrina bonita acerca de Dios. Juan está hablando de una persona. Y además, Juan está hablando como un testigo. Él dice, y habitó entre nosotros. Y unos versículos después va a decir, y vimos su gloria. Juan está diciendo, yo lo vi, yo lo vi, yo lo escuché, yo estuve ahí, yo lo conocí, yo caminé con él, yo vi su gloria. Por eso este versículo es tan especial, porque después de llevarnos hasta la eternidad, en los primeros versículos, Juan ahora nos atrae a la tierra. Después de mostrarnos quién era el verbo, nos va a mostrar lo que hizo el verbo. El verbo se hizo carne. Aquí hay algo que quiero que tengamos presente mientras estudiamos este versículo. Para Juan, la encarnación no es un detalle secundario de la historia de Jesús. Es el punto en que la eternidad entra en nuestra realidad. El cristianismo no comienza con el hombre intentando encontrar a Dios. Comienza con Dios acercándose al hombre. Nosotros no tuvimos que construir un camino para llegar a Él. Él vino hacia nosotros. Y eso es exactamente lo que Juan quiere que veamos. El Dios que parecía estar tan lejos, se acercó. El Dios invisible se dio a conocer. El Verbo eterno se hizo carne. Y por eso cuando llegamos a Juan 1:14, no estamos simplemente avanzando al siguiente versículo. Estamos llegando a uno de los momentos más profundos de todo el prólogo de Juan. Ahora sí, ahora sí, quiero que abramos la Biblia y leamos Juan 1:14 completo. Y te voy a pedir algo, no lo leas rápido.
porque vamos a detenernos prácticamente en cada frase. Vamos a preguntarnos qué significa que la palabra haya sido hecha carne. ¿Qué significa que haya habitado entre nosotros? ¿Qué significa que Juan diga que vio su gloria? ¿Y qué significa que Jesús esté lleno de gracia y de verdad? Y sobre todo, ¿qué cambia para nosotros que Dios haya decidido acercarse de esta manera? Porque Juan 1:14 no solamente dice algo acerca de Jesús, nos muestra hasta dónde estuvo dispuesto a acercarse para que nosotros pudiéramos conocerlo. Así que vamos a leer esto juntos. Y te digo algo, vamos a leerlo. Pero una vez de haberlo leído, si tú quieres ponerle pausa y volverlo a leer y a releer, bienvenido. Estás haciendo algo excepcional. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a comenzar a leer. Juan 1:14 dice, la palabra se hizo hombre y vino a vivir a nuestro mundo. Vimos su gloria con nuestros propios ojos, la gloria inigualable del Padre en el Hijo, lleno de gracia por completo y verdad de principio a fin. Quiero que estudiemos esto por partes, porque prácticamente cada frase en este versículo nos está diciendo algo acerca de Jesús. Y comenzamos con las primeras palabras. La palabra. Juan dice la palabra. Aquí hay algo que no podemos pasar por alto. Juan no está introduciendo a una persona nueva. No está diciendo, ahora apareció a alguien diferente. Está hablando exactamente del mismo verbo, de la misma palabra que nos presentó en Juan 1:1. El mismo que en el principio era, el mismo que era con Dios, el mismo que era Dios, el mismo que por medio de él todas las cosas fueron creadas, el mismo en el que está la vida, el mismo que era la luz de los hombres. Esa es la misma palabra, la que se hizo carne. Esto es importante porque Juan no quiere que nosotros pensemos que Jesús comenzó siendo un hombre. Jesús no comenzó siendo un bebé. Jesús no comenzó siendo un carpintero. Jesús no empezó diciendo, soy un predicador. Jesús es la palabra eterna que entró en nuestra historia. Por eso, cuando vemos a Jesús en los evangelios, no estamos simplemente viendo a un hombre extraordinario. Estamos viendo al Dios eterno acercándose a nosotros. Impresionante. Seguimos. Después dice, y se hizo hombre. Aquí llegamos a una de las frases más impresionantes de todo el evangelio. Se hizo hombre. Juan pudo haber dicho muchísimas otras cosas. Pudo haber dicho, la palabra apareció. La palabra visitó la tierra. La palabra se manifestó. Pero no. Utiliza una expresión muchísimo más fuerte. La palabra se hizo hombre. ¿Qué significa esto? Significa que el Hijo Eterno de Dios realmente asumió nuestra humanidad. Jesús no simplemente parecía humano. No era un Dios disfrazado de hombre. No era una especie de aparición espiritual. No. Se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Aquí tenemos que detenernos porque esto era algo radical en su época. Juan está haciendo una afirmación que habría sido sorprendente tanto para los griegos como para los judíos. Para muchos pensadores griegos, la materia y el cuerpo estaban asociados con algo inferior. La idea de que el logos, el principio que daba orden al universo, pudiera hacerse carne, era algo sumamente difícil de imaginar, de creer, de pensar. Y para los judíos, también esto era una forma diferente, una información diferente a lo que estaban acostumbrados. Esto era un cambio enorme, era un cambio radical. Ellos tenían el concepto de Dios altísimo, altísimo. Dios era santo,
Dios era trascendente. Dios no era simplemente otro ser dentro de la creación. Y ahora Juan está diciendo, Dios se hizo hombre. No dejó de ser Dios, pero asumió humanidad. Dios se acercó y pudo ser visto, escuchado y tocado. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Qué significa hombre? Ahora, cuando Juan utiliza la palabra hombre, no está hablando solamente de piel, de músculos, de huesos, de órganos. No, no está diciendo simplemente Dios tomó un cuerpo. La idea es mucho más profunda que eso. Está hablando de humanidad, completa humanidad. Jesús experimentó lo que significa ser humano. Jesús tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, lloró, sintió dolor, fue rechazado, fue tentado, experimentó lo que es una tristeza profunda, angustia, desesperación, experimentó sufrimiento, enfrentó ansiedad, enfrentó depresión y finalmente experimentó la muerte. Todo esto pertenece a nuestra experiencia humana. Y Juan está diciendo, la palabra entró realmente en esa experiencia. Esto no significa que Jesús dejó de ser Dios, pero tampoco significa que Dios cambió su naturaleza divina por una naturaleza humana. Esto significa que el Hijo Eterno tomó para sí una verdadera naturaleza humana. ¿Qué quiere decir? Que Dios se hizo hombre. Y esto es lo que conocemos como la encarnación. ¿Ok? Lo repito, esto es lo que conocemos como la encarnación. Y quiero que pensemos en esto de una forma muy sencilla, porque podemos escuchar la palabra encarnación y pensar, sí, esto es una doctrina cristiana. Pero Juan quiere que veamos algo mucho más personal. Dios se está acercando, Dios se acercó. Esto es el corazón del versículo. El Dios que nosotros no podíamos alcanzar vino hacia nosotros. El Dios invisible se hizo visible. El Dios que nadie podía conocer completamente decidió darse a conocer. Y esto cambia completamente la manera en que vemos a Jesús. Y Juan continúa. Dice, y vino a vivir a nuestro mundo. Esta frase es preciosa, porque la palabra que Juan utiliza tiene la idea de poner una tienda, imagínate, una casa de campaña. Por algunos estudiosos lo ven que aquí hay una conexión con el tabernáculo del Antiguo Testamento. ¿Qué era el tabernáculo? Era el lugar donde Dios se manifestaba, donde Dios se manifestaba ante el pueblo de Israel, en medio del pueblo de Israel. Dios había dicho que habitaría en medio de su pueblo. Y ahora Juan está utilizando una imagen conocida para los judíos. Dios volvió a habitar en medio de su pueblo, pero esta vez no dentro de una tienda hecha por humanos, sino como una persona, como un hombre en Jesús. Imagínate, imagínate que tienes un grupo de personas viviendo en un campamento y alguien muy importante viene a visitarlos. Podría quedarse en un hotel, podría quedarse en el mejor hotel, en el mejor Airbnb. Podrían estarlo observando desde lejos. Podría mandarles un mensajito, pero decide hacer algo completamente diferente. Monta su tienda, pone su casa de campaña en medio de ese campamento. Come con ellos, camina con ellos, duerme cerca de ellos, vive donde ellos viven. Esto es lo que Juan está intentando comunicar. Dios no se quedó observando desde lejos, vino a vivir entre nosotros, con nuestros problemas, con nuestras costumbres, con nuestras debilidades. Vino a vivir entre nosotros.
Y aquí aparece algo todavía más hermoso. A nuestro mundo. No dice sobre nuestro mundo. No dice lejos de nuestro mundo. No dice solamente para nosotros. A nuestro mundo. Jesús entró en nuestra realidad, caminó por nuestras calles, se sentó en la mesa con personas, tocó a los enfermos, habló con pecadores, lloró con las personas que estaban llorando, se acercó a los que estaban siendo rechazados y finalmente extendió sus manos sobre una cruz. Esto Esto es lo que significa que la palabra se hizo hombre y vino a vivir a nuestro mundo. Increíble. Todavía no terminamos. Después Juan dice, vimos su gloria. Y esta frase es importantísima, porque Juan no está escribiendo como alguien que escuchó una historia por otra persona. No, él está hablando como un testigo. Vimos. Juan está diciendo, yo lo vi, yo estuve allí, yo fui testigo de su vida, yo contemplé su gloria. Y esto conecta perfectamente con todo lo que Juan está haciendo desde el principio. Juan no solamente quiere decirnos Jesús es Dios, quiere mostrarnos. Este Dios vino a nosotros y nosotros lo vimos. El Dios invisible se hizo visible en la persona de Jesús. Y ahora Juan dice otra cosa. La gloria inigualable del Padre en el Hijo. La palabra gloria en la Biblia tiene que ver con la manifestación de quién es Dios. Y Juan está diciendo que cuando él miraba a Jesús, encontraba en él algo que revelaba al Padre. Jesús no era simplemente alguien al que hablaba nada más de Dios. Jesús revelaba al Padre. Por eso, más adelante Juan va a registrar las palabras de Jesús, que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto es fundamental para entender el Evangelio de Juan. Si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Si quieres saber cómo Dios trata a los pecadores, mira a Jesús. Si quieres conocer la compasión de Dios, mira hacia Jesús. Si quieres conocer la santidad de Dios, mira a Jesús. Si quieres conocer la verdad de Dios, mira a Jesús. Juan no termina aquí. Juan termina diciendo, lleno de gracia por completo y verdad de principio a fin. Y quiero que nos detengamos aquí un momento, porque Juan pudo haber dicho lleno de poder, lleno de sabiduría, lleno de gloria, pero escoge dos palabras, gracia y verdad. Y esto nos enseña muchísimo acerca de Jesús. Primero, gracia. Gracia significa que Dios nos ha dado algo que no podemos ganar por nuestros propios méritos. Gracia significa regalo inmerecido. Jesús no vino porque nosotros fuéramos suficientemente buenos, no vino porque hubiéramos conseguido alcanzar cierto nivel de espiritualidad, no vino porque hubiéramos hecho todo correctamente. Jesús vino por gracia. Y esa gracia se ve constantemente en los evangelios. Jesús se acerca a los que otros se alejan, perdona a los que otros condenan, recibe al que otros desprecian, busca al que está perdido y finalmente entrega su vida por pecadores. Pero luego Juan nos dice solamente que Jesús estaba lleno de gracia. Juan dice lleno de gracia por completo y verdad de principio a fin. Porque Jesús tampoco vino a decirnos solamente lo que queremos escuchar. Jesús también dijo la verdad, habló de pecado, habló del arrepentimiento, habló del juicio, habló de la necesidad de nacer de nuevo, habló de seguirlo, habló de tomar nuestra cruz. Jesús nunca tuvo que escoger entre amar a las personas y decirles la verdad.
Jesús, en Jesús, la gracia y la verdad están perfectamente unidas. Y eso es algo que necesitamos muchísimo hoy, tú y yo. Porque nosotros tendemos a separar estas dos cosas. Hay personas que quieren verdad sin gracia. Entonces, todo se convierte en condenación. Esto está mal, tú estás mal, Dios te va a castigar, pero no dan espacio para la esperanza. Pero también existe el otro extremo, gracia sin verdad. No importa lo que hagas, Dios te ama, así que todo está bien. Pero eso tampoco es el mensaje de Jesús. Jesús está lleno de gracia y verdad. La gracia nos muestra que podemos acercarnos. La verdad nos muestra cómo somos realmente. La gracia nos dice, ven. La verdad nos dice, déjame transformarte. Eso es Jesús. Entonces, quiero que hagamos una pausa y juntemos todo esto. ¿Qué acaba de decir Juan? El Verbo eterno se hizo carne. El Dios eterno habitó entre nosotros. Nosotros vimos su gloria y cuando la vimos encontramos en él gracia y verdad. ¿Nos damos cuenta de lo que Juan está diciendo aquí? No estamos hablando de un Dios distante, estamos hablando de un Dios que se acercó. No estamos hablando de una idea, estamos hablando de una persona. No estamos hablando de alguien que simplemente habló acerca de Dios. Estamos hablando de Dios dándose a conocer a nosotros. Piensa esto. Imagínate que alguien intenta explicarte cómo es una persona que nunca has conocido. Te puede contar cómo habla, cómo piensa, cómo trata a los demás, qué le gusta, qué le molesta. Puede describirte durante horas eso, pero nunca va a ser igual al conocerla personalmente. Y Juan está diciendo, Dios no solamente nos mandó información acerca de Él, Dios vino, se hizo carne, habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Dios quiso que pudiéramos conocerle. Y por eso, Juan 1:14 es mucho más que un versículo acerca de Navidad. No, no es solamente Jesús nació. Es mucho, pero mucho más profundo. El Verbo eterno entró en nuestra historia. El Creador entró en su creación. Dios se acercó al ser humano. El invisible se hizo visible. Y aquel que vino estaba lleno de gracia y de verdad. Entonces, después de leer esto, la pregunta ya no es ¿quién es Jesús? Porque Juan ya nos la respondió. Jesús es el Verbo eterno que se hizo carne. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con un Jesús así? Porque si realmente creemos que esto es verdad, si Dios realmente se acercó a nosotros, si el Verbo realmente se hizo carne, entonces esto no puede quedarse solamente en pura información bíblica. Tiene que tocar nuestra forma, nuestra manera de vivir. Y eso es justamente lo que quiero invitarte a hacer ahora. Vamos a dejar un momento la explicación del texto y vamos a llevar a Juan 1:14 directamente a nuestra vida. Porque conocer que Jesús se acercó a nosotros debería cambiar por completo nuestra manera en que nos acercamos a Él y también la manera en que nos acercamos a los demás. Así que vamos a hablar de esto. ¿Qué significa para nosotros que el Verbo se haya hecho carne? Hay algo que me parece impresionante de todo lo que acabamos de estudiar. Juan no está diciendo simplemente que Dios existe. No está diciendo solamente que Dios habló. No está diciendo solamente que Dios mandó un mensaje desde el cielo. Juan está diciendo, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios se acercó. El Dios que era eterno entró en nuestra historia.
El Dios que creó el universo decidió habitar entre sus criaturas y creó que esto debe de cambiar muchísimo la manera en la que tenemos nuestra relación con Dios. Porque muchas veces nosotros imaginamos a Dios como alguien distante, como alguien al que tenemos que encontrar, como si Dios estuviera escondido y nosotros tuviéramos que descubrir dónde está. Pero Juan nos presenta algo completamente diferente. Dios vino hacia nosotros. Jesús no esperó a que nosotros encontráramos el camino hacia Dios. Él vino a nosotros. Y esto significa que cuando estás pasando por una temporada difícil, cuando no entiendes lo que está pasando, cuando sientes que Dios está lejos, recuerda esto. Dios sabe lo que significa estar aquí. Jesús caminó en este mundo, tuvo hambre, tuvo sed, lloró, fue rechazado, experimentó cansancio, fue traicionado, fue tentado, sufrió y finalmente entregó su vida y murió. Así que el cristianismo no nos presenta a un Dios que observa nuestra realidad desde lejos, nos presenta a un Dios que entró en ella. Dios habitó entre nosotros. Y todavía hay algo más. Juan dice, vimos su gloria. Los discípulos no solamente escucharon hablar de Jesús, lo vieron, caminaron con Él, comieron con Él, escucharon sus palabras, vieron cómo trataba a las personas, vieron sus milagros, vieron su compasión, su amor, su autoridad y eventualmente vieron su cruz y su resurrección. Y esto nos confronta con algo muy sencillo. Puedes saber muchas cosas acerca de Jesús y aún así no conocer realmente a Jesús. Puedes conocer historias bíblicas, puedes saberte versículos, puedes haber crecido en la iglesia, puedes escuchar prédicas todos los domingos, puedes saber quién es Jesús según lo que otros dicen, pero el llamado del Evangelio no es simplemente ven y aprende cosas acerca de Jesús. El llamado es ven y conoce a Jesús. Porque una cosa es saber que Jesús existe y otra muy diferente es rendirle tu vida. Una cosa es conocer información acerca de Él y otra es reconocerlo como Señor. Y Juan termina el versículo diciendo algo precioso, lleno de gracia y verdad. Y esto es importantísimo, porque Jesús no solamente es verdad, y tampoco Jesús solamente es gracia. Él está lleno de ambas. La verdad sin gracia puede convertirse en dureza y la gracia sin verdad puede convertirse en una mentira cómoda. Pero en Jesús, encontramos las dos cosas perfectamente juntas. Jesús nunca tuvo que sacrificar la verdad para amar a alguien y nunca tuvo que dejar de amar a alguien para decirle la verdad. Jesús podía mirar a una persona pecadora con compasión y al mismo tiempo decirle, ve y no peques más. Eso es Jesús. Él es gracia, pero también es verdad. Y creo que esto también debería transformar nuestra forma de vivir, porque si seguimos a Jesús, nosotros también estamos llamados a vivir de esa manera. No podemos utilizar la verdad como una excusa para dejar de amar, pero tampoco podemos utilizar el amor como una excusa para dejar de decir la verdad. Jesús nos enseña que la gracia y la verdad no son enemigas. En Él están perfectamente unidas. Y quiero llevarte un poquito más cerca, porque Juan dice que Jesús habitó entre nosotros. La idea que hay detrás de las palabras es la de poner una tienda de campaña entre nosotros, como ya te dije. Dios decidió habitar en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Y esto significa que Jesús no quiere ser simplemente una parte pequeña en nuestra vida. No, no quiere ser solamente el Jesús del domingo, el Jesús de la iglesia, el Jesús de una canción, el Jesús de una oración cuando estamos desesperados. Él quiere estar en medio de nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestros planes, en nuestras heridas, en nuestras decisiones del día a día, las que van a marcar nuestro futuro.
Él quiere estar en todo, porque Jesús no vino simplemente para visitarnos, vino a habitar entre nosotros. Y cuando realmente entendemos quién es Jesús, nuestra vida empieza a reorganizarse alrededor de Él. Y quizás después de todo esto podríamos resumir Juan 1:14 de una manera muy sencilla. El Dios eterno se hizo hombre, vino a habitar entre nosotros y nos mostró cómo es Dios. Eso es lo que Juan está diciendo. El verbo que estaba desde el principio, el verbo que era Dios, el verbo por el cual todo fue creado, se hizo hombre. Y cuando Jesús llegó, Dios dejó de ser solamente alguien a quien escuchábamos hablar. Dios se dio a conocer en una persona. Y eso Juan puede decir, y vimos su gloria. Quiero decirte algo. Podemos estudiar Juan 1:14. Podemos entender el significado del verbo. Podemos hablar de encarnación. Podemos aprender acerca de la gloria de Dios. Y aún así, dejar todo esto solamente en conocimiento. Y Jesús no vino solamente para que supiéramos cosas acerca de Él. Vino para que lo conociéramos a Él. Por eso quiero hacerte una invitación bien sencilla. Si eres cristiano, no permitas que Jesús se convierta simplemente en una parte más de tu rutina. No permitas que lo que un día te sorprendió se convierta en algo que simplemente ya estás dando por sentado. Vuelve a mirar a Jesús, vuelve a contemplarlo, vuelve a recordar quién es Él. Y quizás estás escuchando esto y todavía no decides seguir a Jesús. Quiero que sepas algo. No necesitas entenderlo absolutamente todo. Comienza conociéndolo. Abre los evangelios. Lee lo que Jesús dijo. Mira cómo trató a las personas. Mira cómo amó. Mira cómo confrontó. Cómo perdonó. Cómo entregó su vida. Mira a Jesús. ¿Me dejas orar por ti? Jesús, gracias porque, siendo Dios, decidiste acercarte hacia nosotros. Gracias porque el Verbo se hizo carne. Gracias porque habitaste entre nosotros. Porque en ti podemos conocer al Dios que muchas veces hemos intentado encontrar. Ayúdanos a no quedarnos solamente con información acerca de ti. Queremos conocerte, queremos verte como realmente eres. Queremos aprender a vivir llenos de gracia y de verdad. Y mientras recorreremos este evangelio, abre nuestros ojos para contemplar tu gloria y entender cada vez más quién eres tú. Que este recorrido no solamente transforme lo que ya sabemos, sino que también la manera en la que vivimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por acompañarme en este episodio. Hoy vimos una de las declaraciones más importantes de todo el Evangelio de Juan. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús, el Verbo eterno, vino a nosotros. Y ahora Juan va a continuar presentándonos quién es Jesús a través del testimonio de Juan el Bautista, porque el siguiente versículo encontramos una declaración que parece sencilla, pero que tiene muchísimo detrás. Juan dio testimonio de él. ¿Qué significa que Juan diga que Jesús era primero que él, si Juan había nacido antes que él? ¿Qué estaba entendiendo Juan acerca de la identidad de Jesús? ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que acabamos de aprender acerca del Verbo eterno? Esto lo vamos a descubrir en el siguiente episodio, cuando estudiemos juntos Juan 1:15. Que Dios te bendiga.